y ponen el capítulo que les haya hecho falta, el 1, el 2 o el 3. Ya estamos, George. Buena onda. Ya vamos a hablar de este plan maestro que es el de la salvación, el santuario, del por qué este es el plan de salvación. Entonces, para empezar, ¿qué es un santuario? Y un santuario en latín significa sanctuarium. Es un lugar sagrado o santo dedicado a una deidad específica, antepasado, héroe, mártir, santo, demonio o una figura de respeto similar. O sea, ¿a qué se refiere esto? Que hay varios santuarios que la gente puede llegar a tener dedicados a lo que se le dé la gana. O sea, la gente puede tener figuritas del Señor de los Anillos y dedicarle un santuario. Hasta eso puede llamarse un santuario. Entonces, hay que saber que los santuarios a menudo contienen ídolos, reliquias u otros objetos asociados con la figura que se venera. Y un santuario en el que se hacen ofrendas se le llama altar. Siempre todos los santuarios tienen un altar. Aquí les pongo ejemplos de santuarios. Este es un santuario doméstico, este es del taoísmo chino. Como podrán ver es viejísimo, pero este lo tienen dentro de una casa. Llama la atención que también tienen su mini altar aquí enfrente. Entonces prácticamente esto es un santuario que puedes elaborar dentro de un hogar. Pero los santuarios vienen desde hace muchísimo tiempo. Podemos notarlo aquí. Este es un santuario de Kubra Hamran que queda en Arabia del Sur. Este es del siglo XV. Y así nos podemos ir por todo el mundo. En Hong Kong hay un santuario Matsu, que este es un muñeco que le dedican comida, le ofrecen cosas en cambio de otras cosas. Como podrán notarlo aquí en Guatemala con Mashimon. Es prácticamente la misma cosa. Este es otro santuario que queda en Nodrikia, en la Catedral de la Asunción de Smolensk, Rusia. Lo que llama la atención aquí, y por qué lo pongo como ejemplo, es que no solo tiene el altar, sino que también tiene materiales de bronce y de oro. ¿Y por qué utilizan estos metales? Porque tienen un significado, no es por casualidad que los tengan ahí, pero más adelante les voy a ir explicando a detalle por qué estos detalles interesantes de ellos. El santuario de Babi y sus terrazas en el Monte Carmelo en Haifa, como podrán notar aquí, también tiene como que una bonita estética de varias terrazas, pero no solo es por decir, ay, qué bonito, qué artístico, qué creativo, no. También tiene su razón de ser y no es casualidad que lo hayan hecho por medio de terrazas. Y por último les muestro este santuario del imán Hussein bin Ali en Kerbala, Irak, que como podrán notar, este es un santuario monumental, es gigantesco, donde muchas personas, muchos feligreses de esa religión, pues llegan todos los años. Y entonces la pregunta aquí que sigue es, ¿pero cómo es realmente el santuario que menciona la Biblia? Como podrán aquí notar, en ese santuario se realizaba un sacrificio. También era muy conocido como tabernáculo. Pero ¿por qué hacer un santuario? O sea, ¿cuál es la lógica de esto? Bueno, la lógica viene desde el Génesis. Si vemos en los versículos bíblicos, se hacía un sacrificio siempre, se dedicaba un holocausto a Dios, que era un cordero. En Génesis 3:21 nos los confirma. Dice, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Con qué? Con pieles de cordero. ¿Cómo sabemos eso? Veamos en Apocalipsis 13:8. La vida del cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Aquí te lo está confirmando. Desde el principio del mundo. Es este mismo cordero con el que se vistieron Adán y Eva. Y primera de Pedro 1:18-20 dice, sabiendo que fuiste rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. O sea, desde antes de crear a Adán y Eva, ya se tenía este plan por si pecaban. Y como pecaron, obviamente, pues ya se empezó a emplear este símbolo. Ojo, escuchen bien, esto es un símbolo, este holocausto es un símbolo. Pero, Entonces, haciendo una gran recapitulación de lo que hemos visto durante los últimos episodios, pues ya explicamos cómo se creó el cielo y la tierra, que primero fue el universo y luego se creó el cielo. Ya explicamos cómo este querubín Satanás se rebeló y se llevó a la tercera armada de los ángeles de todo el universo. También después de que pasó todo este evento, pudimos ver la creación del planeta que está en Génesis 1:2 y en el Génesis 3:6-15 donde peca Adán y Eva. En el momento en que pecan a Adán y Eva, pues le entregan los papeles y la representación a Satanás y queda este mundo del pecado gobernado por Satanás.
En Génesis 3, 21, 24, pero se hacen las túnicas de pieles que les vengo comentando y empieza el sacrificio del cordero. ¿Por qué? Porque aquí viene el plan de salvación. Lo volvemos a reconfirmar en Génesis 3, 21, donde Caín y Abel, Dios hasta castiga a Caín, le dice que estuvo mal haberle ido a dar frutas y verduras porque no fue lo que pidió, la instrucción era el cordero. ¿Por qué? Porque el simbolismo del cordero es bastante importante, ya todo el mundo sabe por qué el cordero. Y si no lo sabe, pues siga viendo esto porque le va a interesar bastante. Y en Génesis 8, 8 y 20 podemos encontrar que todavía después del diluvio, ya después de que el arca de Noé se logró estacionar y pudieron encontrar tierra, aquí vemos cómo siguieron haciendo el holocausto del cordero. Seguimos con la descendencia de Abraham, que tenemos aquí a Isaac, que tenemos aquí a Abraham queriendo ofrecer en sacrificio a Isaac, y luego Dios le dice, no, vas a poner a un cordero para que lo pongas en sacrificio. A pesar de que Dios le había dicho desde un inicio solo para validar el amor que tenía Abraham hacia Dios, y sí lo demostró, después le dio un cordero para que lo sacrificara en vez de Isaac. Entonces seguimos manteniendo la línea del holocausto hasta que llegamos en el Éxodo 8:27. Aquí Moisés le dice al faraón que quiere salir de Egipto con todo el pueblo de Israel. Adivinen a qué: a hacer holocausto, a ofrecer un cordero a Dios. Qué interesante es, o sea, se sigue manteniendo esto hasta que cuando ya están fuera de Egipto, en el Éxodo 26:30 ya le dice Dios a Moisés, y vas a construir un santuario conforme al modelo que te fue mostrado en el monte Sinaí, que es el que vemos acá. Pero, ¿qué es este santuario? Definámoslo así, digamos, Rudy, que está aquí conectado, Rudy tiene un problema y se junta con un buen amigo, digamos que es Robo. Robo es un máster en saber de cosas de ciencias de la comunicación y todo, y Rudy no puede entender un problema que tiene con base en ciencias de la comunicación. Entonces Robo le presenta una solución y le dice, mira, es esto así, así, así. Rudy no lo entiende. Entonces viene Robo y le dice, va, te voy a hacer unos planos. Hace así, así, así. Y Rudy todavía no lo entiende. Entonces viene y dice, Robo, va, no te preocupes, te voy a hacer una maqueta en donde tú puedas ir de pasito en pasito, así como trocitos uno, poder entender qué es lo que tenés que llegar a hacer que se encuentra acá. Y así es como tú vas a poder entender después ese conocimiento que se te está revelando en esta maqueta. Que ojo, regresando a lo mismo, esta maqueta es un simbolismo. Pero antes de todo esto, ¿qué es el pecado? Porque ¿por qué realizar un plan del santuario como plan de salvación debido al pecado? ¿Qué pecado? Entonces definamos bien qué es un pecado. ¿Qué somos los humanos? Regresemos a Génesis 2:7. Somos muñeco de barro más aire, aliento de vida, que es un alma viviente. Ya dijimos que este es polvo más aliento de Dios. Nota importante: el soplo de vida no piensa, no siente, no recuerda, no tiene forma corporal, etc. Solo unido al polvo puede generar un alma viviente. O sea, cuando la gente a veces se confunde, que creen que nosotros somos como que la alma es un espíritu, y ya lo habíamos dicho en el capítulo 2, que el espíritu y el alma no tienen nada que ver, son cosas totalmente diferentes. Entonces aquí el alma es la persona viviente, ¿ok? Entonces, una alma muerta es tierra sin soplo de vida. En Eclesiastés 12:7 nos confirma, dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el aliento vuelve a Dios que lo dio. Salmo 146:4, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. También lo podemos ver en Lucas 4:3-4. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús responde, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿Qué nos está confirmando aquí Jesús? Que el aliento de Dios, ¿de dónde sale? De su boca. Entonces, más el polvo, prácticamente por palabra de Dios nosotros fuimos creados. O sea, que la palabra de Dios es nuestra vida. Por eso dice Jesús aquí, y lo reconfirma a Satanás, le dice, no de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Esa es nuestra vida. Dicho de otra forma, la palabra de Dios, como es nuestra vida, prácticamente si nosotros estamos en contra de la palabra de Dios, o sea, estamos en contra de nuestra vida.
Y si nosotros estamos en contra de nuestra vida, eso se declara muerte, o sea, pecado. Eso es el pecado realmente. Por eso después aquí ya se les pone como la definición más resumida. Pecado es transgresión de la ley. ¿Por qué? Porque viene de Dios, viene de la palabra de Dios. Es desobediencia a Dios. ¿Por qué? Porque es incongruente que nosotros no desobedezcamos algo que somos parte de. O sea, no es como que, Dios qué injusto es porque por que no soy obediente y yo quiero hacer lo que se me da la gana. Y no es por ese tema, es por el tema de que si la palabra de Dios es la vida y tú desobedeces, entonces tú estás en contra de tu propia vida. O sea, la condenación se la hace uno mismo. Y que también es pecado, saber hacer lo bueno y no hacerlo, dejar pasar oportunidades donde nosotros pudimos haber ayudado a alguien o hasta nosotros mismos. Entonces, en Romanos 3:23, ¿qué nos dice? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, aquí es donde empieza Dios y dice, bueno, tengo que esconderme de ellos porque pecaron. Entonces, ¿cómo hago para habitar con ellos? Entonces se crea este plan del santuario para que Dios pueda habitar en nosotros. De que no nos dice. En Éxodo 25, 8, 9 dice, me harán un santuario y habitaré entre ellos, conforme a todo lo que yo le muestre, o sea, a Moisés, el diseño de la morada y de sus utensilios, así lo haréis. También lo vemos en Éxodo 26, 30. Y construye el santuario conforme al modelo que te fue mostrado en el monte Sinaí. Hebreos 8, 5. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Nos está confirmando que es algo que representa el cielo. ¿Cómo se lo advirtió a Moisés cuando iba a elegir el tabernáculo diciéndolo? Mira, haz todas estas cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte Sinaí. Pero antes de seguir con todo esto, porque uno dice, bueno, ya entendí que es un pecado, ya entendí que Dios quiere habitar sobre nosotros con un plan de salvación, pero ¿cómo sabemos que esta es la verdad? Bueno, aquí les estoy poniendo ya puntos que los vamos a ir utilizando de aquí, a partir de este capítulo en adelante, de todos los demás capítulos, para que sepan que aquí vamos a utilizar métodos de validación. Primero que todo, utilizar la historia. ¿Por qué? Porque sin la historia y las fechas específicas, nosotros no podemos validar ni siquiera la ciencia. Todo se debe validar conforme a las fechas y conforme a lo sucedido. Luego vamos a utilizar la profecía. ¿Por qué? Porque la profecía nos valida hechos que sí ocurrieron en el pasado y eso nos puede reafirmar o validar lo que estamos viendo. Pero para poder entender la profecía necesitamos entender los símbolos, que por eso es el santuario, que es un símbolo que les vengo mencionando desde el inicio. Hay que entenderlo bien porque esos símbolos nos explican cosas que luego lo vamos a poder desarrollar en cada profecía. Y luego de entender todo esto vamos a poder entender la parte final, el sábado. Pero este tema lo hablaremos más despacio en un capítulo solo del sábado. Ahorita no vamos a entrar en detalles. Primero vamos a entrar en estos dos primeros métodos, ¿ok? Y por tanto, aquí les muestro cómo hay una línea de tiempo de los inicios de los movimientos más poderosos de la historia. Pero antes de empezar con los inicios de los imperios poderosos que está en naranja, veamos la parte roja. La parte roja es inicio de la escritura humana. ¿Por qué quiero tomar esto de referencia? Porque aquí es donde el ser humano ya es inteligente, que ya escribe su propio nombre. La tablilla de Kushim es el primer nombre registrado en la humanidad, por así decirlo, el primer DPI. Entonces, qué feo el nombre, ¿verdad? Kushim, pero ese fue el primer nombre registrado. Luego podemos saber que de aquí en toda esta historia vemos dos religiones que están en morado de las más antiguas. Entre esas se encuentra el hinduismo en el año 2000 antes de Jesucristo. ¿Por qué? Porque en esta época se encontraron ya escritos hinduistas sobre esa religión. Y el budismo empieza hasta mucho después de que nace Moisés y a Moisés se le revela este plan de salvación. ¿Por qué pongo de referencia el nacimiento de Moisés? Porque él es el que después escribe el Antiguo Testamento, el Tanaj prácticamente. Entonces, sí se escribió mucho después que el hinduismo, pero el holocausto y sacrificio se venía haciendo desde el principio, desde Génesis. Simplemente aquí ya nos explica a Dios qué simboliza. Entonces, ya que
tenemos todo esto. No me voy a dedicar con cada uno de los imperios poderosos porque eso lo vamos a ver después, pero solo es para que sepan en dónde estamos y por aquí vamos, ¿ok? Entonces, seguimos con la siguiente pregunta. ¿Cómo era el santuario? Entonces, como podrán notar aquí, tenemos una vista aérea desde un dron de en aquella época. Tenemos un santuario, un modelo a escala de prácticamente un lugar rectangular con dos muebles afuera, y podemos ver otro lugar rectangular más pequeño que tenía dividido por dos cuartos. Entonces, vamos a explicar esas áreas. En esas áreas, aquí pueden ver cómo están los puntos cardinales. Es importante que el pecador que va a entrar al santuario le esté dando la espalda al oriente, o sea, al sol, para poder entrar directamente en esta dirección al santuario. En estas áreas que volvemos a ver, aquí miramos que la primera área, que se llama el atrio patio, es esta que vimos en la parte exterior y contiene dos muebles. Luego entramos a la segunda área. Aquí está el lugar santo, que contiene tres muebles. Y por último, el último área, tenemos al lugar santísimo, que aquí solo hay un mueble. En total, podemos ver aquí que hay 6 muebles y tenemos también al pecador que lleva su holocausto. Luego de que ya tenemos las áreas y la dirección y ya les quedó claro cómo se entra, vamos a explicar cada uno de esos muebles. El primer mueble que vimos que estaba en el atrio es el altar de bronce. Este altar de bronce tiene 4 uñas, que esas uñas lo que simboliza es poder, ¿ok? Esa es la simbolización, ya lo vamos a explicar después y vamos a ahondar en este tema. Pero aquí en estas cuatro uñas donde se depositaba también carne del cordero que se ponía en sacrificio, y aquí después se ponía el holocausto, aquí se quemaba el cordero. Luego pasamos a la fuente del lavacro. Este es donde se lavaba el sacerdote para poder limpiarse para poder entrar limpiamente a este lugar santo. Luego pasamos a la segunda área. Aquí vemos que, recordando los puntos cardinales, en el norte se pone la mesa de los panes. En el sur se pone un candelabro. Este está elaborado por 7 bracitos. Y en el centro vemos el altar del incienso. El altar del incienso era hasta donde llegaba el sacerdote en la primer ritual. Ya después les voy a explicar los rituales. Y un ritual anual queda en la última área, que en este mueble tenemos el arca del pacto, el arca de la alianza, o el arca que mandó Dios a Moisés a construir para que pusiera las tablas de los 10 mandamientos, que también lo utilizó para ganar guerras. Luego acá les pongo todos los versículos y los puntos cardinales. Aquí pueden ver la dirección para que puedan validarlo y encontrar en la Biblia que en efecto así era como estaba construida el santuario. Aquí les voy a enseñar un video en 3D para que lo puedan ver, mucho mejor. Ahí estamos viendo el atrio. Y luego vemos los dos muebles de afuera. Aquí vemos los lugares, el lugar santo y el lugar santísimo, que también es un lugar rectangular. Y quiero que presten atención a este detalle ahorita. Está dividido por cortinas. Y las cortinas tienen querubines. ¿Por qué querubines? Porque representa lo que está en el cielo. Voy a avanzar un poquito más para que puedan ver la entrada. Puedan ver el altar de bronce. Y aquí se ven las uñas que le mencionaba. Cada uña contiene poder. Entonces aquí es donde se depositaba la sangre del cordero. Aquí está el lavacro o fuente. Y luego entramos y podemos apreciar el candelabro con los 7 bracitos. Aquí está el altar del incienso y la mesa de los panes.
Este también tiene 4 uñas y este altar es de oro. Y por último, el arca de la alianza, donde están metidos las tablas de los 10 mandamientos y la barra de Aarón. Entonces, ahora que ya sabemos qué contiene el santuario, cómo funcionaba. Entonces, ellos tenían muchos ritos en el año, pero habían 2 principales ritos que ellos hacían. Estaba el rito diario y el rito anual. La diferencia aquí es de que en el rito diario, obviamente, lo que hacía el sacerdote era una expiación, pero era una expiación por los pecados personales de cada persona. Y el lugar santísimo, el rito anual, era una expiación, pero era la expiación por todos los pecados de todo Israel. Entonces, ¿cómo consistía este rito? Voy a explicar rito por rito cómo funcionaba. Para el ritual diario, digamos, Rudy llegaba con su cordero para hacer su ritual diario. Rudy había pecado, tiene su pecadito ahí, y por eso va a matar a un cordero inocente. Entonces, en el momento que Rudy lo degolla, porque es el pecador el que tiene que degollar al cordero, el sacerdote deposita la sangre del cordero en este recipiente como palangana. Y ya el sacerdote viene y se lleva esa palangana llena de sangre y camina por los primeros 2 muebles. Pero antes de de entrar con el recipiente de sangre, se limpia y ya entra directamente, pasa enfrente de estos 2 muebles y entra directamente al altar del incienso. ¿Qué hacía enfrente del altar del incienso? Pues como ven acá, la cortina esta está roja, la que tenían los querubines. Entonces venía, agarraba el sacerdote la sangre de ese cordero que traía los pecados de Rudy, porque Rudy puso todos sus pecados, los transfirió a ese cordero, a la sangre de ese cordero. Luego acá, aquí está el sacerdote que va a agarrar la sangre y la salpica en la cortina y hace una oración pidiéndole perdón a Dios, pidiéndole a Dios que perdone los pecados de Rudy. Y ese era el rito diario de, ¿saben ni cuánta gente? Imagínense, esa cortina ha estado ensangrentada, ¿saben de cuántos pecados de cuántas personas? Luego vamos al rito anual. ¿Qué consistía este rito anual? Y aquí les puse hasta los versículos donde lo pueden encontrar en la Biblia. Pero yo explicándoselos en un resumen, el sacerdote tenía que escoger 2 machos cabríos sin defecto. De esos 2 machos cabríos sin defecto, tenía, por suerte o al azar, tenía que escoger qué macho cabrío iba a representar a Dios y qué macho cabrío iba a representar a Azazel, o sea, a Satanás. Entonces, llega a la entrada del santuario y degolla al cabrío que es dedicado a Dios y le saca toda la sangre. Pero este cabrío, lo interesante es que no tiene el pecado de nadie. Es puro, no tiene defecto, es perfecto, es sangre limpia, no hay pecado en él. Se lleva la sangre de este cordero y pasa por todos los muebles y ahora sí entra al lugar santísimo. Y ahí es donde este sacerdote se vuelve sumo sacerdote y lleva la sangre de este macho cabrío y pide perdón, o sea, en una oración pide perdón por los pecados de todo Israel y utiliza esa sangre del macho cabrío sin defecto, perfecto en toda condición, en el sentido de que no tiene pecado, para limpiar el santuario, o sea, limpiar los pecados del pueblo de Israel. Luego, esos pecados no pueden quedar sin hacer justicia. Al final, a pesar de que el pueblo de Israel fue limpio de pecados, luego esos pecados alguien más tiene que cargar con eso. Entonces lo que queda restante de sangre, se deposita esa sangre, se transfiere esa sangre al otro macho cabrío que es dedicado a Satanás. Y luego una persona cualquiera, un israelita, se llevaba a ese macho cabrío, lo llevaba al desierto y ahí lo dejaba. Y ahí su suerte prácticamente, que siempre paraban muriendo de hambre o de sed o lo que sea. Entonces, ese era el rito anual por la expiación del santuario. O la famosa fiesta de Yom Kippur. Cuando pueden preguntarse, no sé, recuerdo si se hace en julio o en agosto,
que ese día todos los judíos dejan de trabajar y dejan todo porque ese día es muy especial para ellos porque es la expiación de todo este santuario. Pero, ¿por qué realizar el acto de holocausto y expiación? Imagínense, a Rudy ahí matando un corderito que no tiene nada malo y tener que depositar su pecado por él. O sea, ¿qué culpa tiene el cordero? O sea, si uno se pone a pensar en eso y es prácticamente bélico lo que uno llega a hacer para curarse de sus pecados. Pero realmente es por esto. La Biblia no los explica. Perdón, aquí. En Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. O sea que nuestros pecados no hicieron que nosotros nos alejáramos de Dios. Y en Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley. Con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Qué nos está confirmando aquí? Que sin sangre no se puede hacer, no se puede curar los pecados de nosotros. Debe de haber sangre. ¿Y de quién es esta sangre? De un cordero. Pero este cordero es un símbolo, recuerden. Por eso Jesús decía, yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿A qué sea referencia? A la simbolización del plan del santuario, solo que Jesús ya no era el símbolo. Jesús representaba este santuario. ¿Qué sucedió con el santuario terrenal? O sea, ya que sabemos que Cristo era el del santuario, entonces, ¿qué sucedió con este templo que nosotros vimos? Bueno, para empezar, así inició. Así fue como Moisés vio el modelo, el plan, y lo construyeron. Aquí está el Arca de la Alianza y todos los demás muebles. Luego pasó el tiempo, se establecieron en Israel y el rey David quería construirle un lugar más bonito que este campamento, porque este era un campamento móvil. Y como ya estaban establecidos, quería construir algo hermoso para Dios. Y Dios se lo concede al rey David, le dice, ok, construíme algo bonito, solo que vos no lo vas a construir, lo va a hacer tu hijo Salomón. Desde ahí ya le está diciendo Dios a David que su sucesor va a ser Salomón. Y Salomón va a construir este templo. Por eso es que en la historia se conoce como el templo de Salomón. Pero realmente es el templo de Dios, porque es dedicado a Dios y porque Dios pidió que Salomón lo construyera. Esta fue una de las maravillas del mundo antiguo. Si pueden buscar en la Biblia cómo fue este templo, fue una cosa impresionante. Pero llegó el día en que los israelitas estaban pecando y no querían cambiar. Y llega el rey Nabucodonosor y Dios permite que el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, ataque Israel. Pero antes de que ataque Israel, vinieron los levitas. Los levitas eran la tribu más consagrada de Israel y se llevaron el arca y la fueron a esconder. O sea que desde ese momento el arca está perdida. Es un misterio dónde se encuentra. Entonces ya luego viene Nabucodonosor, destruye Israel y luego Israel durante un tiempo con Nehemías y Esdras y otros profetas menores que ustedes podrán encontrar en la Biblia, pues volvían a reconstruir este templo y lo hicieron unas 3 veces más. Hasta que Tito, en el año 70 después de Cristo, ojo, ya Jesucristo ya había muerto y resucitado, en el año 70 llegaron los mismos romanos y destruyeron el templo y se llevaron, aquí pueden ver que se llevan el candelabro y se llevan la mesa de los panes, pero el arca no se la llevan porque el arca está misteriosamente desaparecida. Y luego lo único que queda es este muro, que hoy en día lo podemos encontrar y está a la par de una mezquita musulmana en Jerusalén, que es lo único que queda de ese templo. Y todavía hoy en día hay gente que cree que ese templo ahí es donde habita Dios, cuando realmente era un símbolo. Y hay muchos cristianos y judíos que quieren volver a reconstruir este templo. Pero ¿cuál fue el verdadero ataque al santuario? No fue ese ataque de terrenal, porque recordemos que era un símbolo. Pero en Daniel 8, 9, 12 nos dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. Aquí está un dragón y aquí está un cuerno pequeño. Recuérdense que el símbolo de cuerno que vimos anteriormente, el cuerno tiene poder. Entonces no se les olvide. Salió un cuerno pequeño. Se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo.
y el lugar de su santuario. Fue echado por tierra y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Y aquí todos quiero que pongan atención en algo y es en la parte continuo. Y por él fue quitado el continuo. ¿Cuál es el continuo? ¿Se recuerdan lo que habíamos mencionado? Que Rudy hacía un ritual diario para transferir sus pecados a un cordero. Esto era diario, este era el continuo. Y nosotros podemos encontrar en varios versículos, sobre todo en estos que les pongo aquí para validar, pero les voy a contar la historia resumidamente, que en estos versículos menciona que continuamente había que cambiar el aceite todas las mañanas de los candelabros, o sea que era continuamente, había que cambiar también el incienso, se hacía continuamente, menciona la Biblia, y la mesa de los panes, que también increíblemente la Biblia menciona que se hacía continuamente. Entonces quiero que se les quede grabado esto porque todo esto se le llama el continuo. Entonces, ¿qué atacó prácticamente Satanás? Atacó el continuo, que atacó esta simbología. No atacó realmente al santuario como tal, atacó esta simbolización del santuario. Por eso esto es lo que menciona Daniel. Entonces, quiero que se queden con esto porque este tema del santuario es muy amplio. Por lo tanto, les dejo una pregunta. ¿Qué es el santuario hoy para nosotros? Entonces, lo veremos en el santuario parte 2, pero quédense con esa reflexión. Ya sabemos que en parte es Cristo, pero vamos a ver más simbología y más significado sobre esto, así que les agradezco por su atención y abran micrófonos para ver si tienen un comentario, alguna duda. Cuéntenme. A mí me parece un poco interesante cómo es la arquitectura de, de este, ¿cómo se llama? Santuario. Ontario, ¿va? Eso, la descripción de eso está en el libro de Levítico, ¿no? En Éxodo, en Levítico, en Números y creo que en Deuteronomio lo vuelve a mencionar y Segunda de Crónicas. O sea, casi todo el Algo, Tanakh. es que ponete, lo que me parecía curioso, vos, es de que Cabal, por ejemplo, en esta época de algunos de estos libros, Cabal entra en el rango del helenismo, cuando Alejandro Magno Cabal conquistó gran parte de un montón de culturas, ¿va? Hubo un choque bien fuerte de culturas, pero te decía que me resulta interesante la arquitectura, por lo mismo que sí sigue patrones Como el templo de de Minerva. radios. Ajá, entonces que también, por ejemplo, ahí estaba viendo los cuadrados, ¿va? Que usaban ahí, se parecían mucho cuadrados así del Golden Ratio, ¿va? Que usan mucho los griegos, que cabal en esta época, pues, no sé, es como que hubo un choque cultural que tal vez pudo ir influyendo. Eso solo me pareció interesante, ¿va? Y que qué interesante es que todos estos imperios que vos mencionaste, o sea, fue Babilonia, los medos persas, los griegos y los romanos que atacaron Israel. Por lo tanto, mucha influencia de Israel quedó dentro de estos imperios. Cabal. Sí. No, pero buen comentario, Julio. Mira, ¿me escuchas? Sí, sí, te escucho. Mi duda es, digamos, todo eso, como hasta lo dijiste vos, ¿verdad? Que se miraba como súper grueso, ¿verdad? Mataron a un cordero y todo. Eh, yo, porque en efecto sí parece así, me parece como sorprendente y demás, pero estaba, o cómo lo consideras? Porque esa fue una duda que tenía a la hora de exponerlo, ¿verdad? ¿Lo consideras como que estaba bien hecho eso? Sí había que hacerlo y no sé, porque me parece como demasiado grueso, demasiado raro, demasiado, algo literalmente como uno ha escuchado que es un rito, ¿ah? Y no necesariamente cabal como normalmente también se escucha ritos satánicos y todo ese rollo, no, sino que un rito como la palabra y vos lo has definido. Entonces, pero en efecto se ve bien grueso, bien intenso y hasta desde mi punto de vista innecesario hacer este tipo de cosas para
pedir perdón, ¿verdad? Pero obviamente cada grupo y cada creencia decide hacer eso, pero obviamente eso pasó en esa época y actualmente, y como dijiste vos, por eso no lo voy a preguntar porque en el siguiente lo vas a hablar, ¿verdad? Que actualmente cómo es el santuario, cómo se mira actualmente para nosotros. Pero Exacto. mi pregunta es eso, ¿cómo vos lo veías o cómo lo ves al respecto? Pues? Porque ya te di mi impresión, ¿no? Yo lo veo Bien como una, intenso, bien grueso y que es innecesario, a mi parecer, pero quería saber tu opinión. yo lo veo como un aprendizaje, porque te están diciendo, o sea, yo cometí un pecado, transgredí la ley, y ahora me toca llevarme un cordero, y es un cordero sin defecto, y el cordero se refiere al bebé, la cabra, ni siquiera era la cabra, era el Más bebecito. grueso todavía. Exacto. A eso voy. ¿Viste la última imagen que puse? Era un chiquitito, era una cabra pequeñita, así bien bonita, y no tiene ni culpa de absolutamente nada. Ajá. Yo llego, le transfiero mis pecados y la degollo, y le saco toda la sangre del recipiente. Y en ese momento yo ver ese corderito, yo si te soy sincero, yo me quedaría con, ya no me dan ganas de pecar, vos. O sea, me quedo como, no voy a volver a pecar porque me siento muy mal de que el que se lleva, el que me limpia de esos pecados es ese cordero. Y después me hace lógica por lo que decía Jesús, yo soy el cordero de Dios que limpia el pecado del mundo. O sea, como un ser humano que vino y no pecó, y por lo mismo que no pecó y no tenía culpa de absolutamente nada, fue llevado al matadero, o sea, lo crucificaron, y todavía antes lo torturaron, y por pura gana de querer salvarnos a nosotros. Imagínate eso, o sea, esa era realmente la verdadera representación y la simbología de lo que intentaba hacer Dios para habitar con nosotros y regresarnos al cielo, regresarnos a este universo, regresar a ese contacto que les expliqué en el episodio 3, recuperar esa representación que tenía el planeta Tierra en el universo. Y me Pero, parece... digamos, Ajá. cabal, todos hemos pecado, ¿ya? Eventualmente, igual en esa época, alguien iba a pecar. Es imposible no hacerlo, ¿no? Entonces, Exactamente, porque estás en un mundo de pecado. Te iba a tocar tener que matar una cabra, pues, un Cordero. Ajá. Eso voy como, qué rito tan extremo como digo, la humilde opinión al respecto, que me parece muy severo, ese tipo de perdón que había que solicitar, ¿verdad? Porque al menos como yo entiendo que actualmente uno, pues, existe el bautizo, existe llegar a una iglesia, pedir perdón por tus pecados y todo, y pues, como es la situación, te perdona a Dios de tus pecados. Eso me parece más lógico. ¿Por qué tuvo que cambiar eso? Pero como te digo, probablemente no se lo vas a explicar en otro episodio. No, exactamente. Y como pero lo dije, a mí me sorprende eso, ese tipo de cosas, como decís vos, uno te lo pone como así grueso de venir y tener que matar a ese cordero como para no hacerlo, pero es imposible no pecar, entonces eventualmente vas a llegar a pedir perdón por tus pecados y hacer ese rito, pues. Imagínate el corderito que salió de absolutamente de la nada, que cuando... Exacto, es como matar un perro ahorita. Pues. Cuando Abraham, escucha esto, Abraham iba a matar a Isaac, y después le dice a Dios, no, aquí hay un cordero, y sale un cordero de un árbol, men. O sea, existió el cordero solo para que se lo volaran. Exacto. Imagínate que a mí eso da miedo, ¿no? Da miedo. O sea, no sí. Para una película de miedo. Sí, o sea, tenés un buen punto. Ajá. Pero ese era el símbolo en ese tiempo. Después cambió, después de la venida de Jesús, eso cambió. ¿Qué es lo que voy a explicar? Eso lo vas a hablar después. Pero por eso ya no se hace. Y ojo, el rito del cordero en ese tiempo no era nada comparado a los ritos paganos alrededor de Israel, que era, adivina qué, no eran corderos, eran niños humanos. Pero eso es como lo que hablábamos, como ritos satánicos y todo el rollo que existe alrededor del... Bueno, pero recuerda que los mayas tenían hasta su cuento para quebrarle la cabeza a alguien. Para el que ganaba jugando esa cosa de los brazos. Cabal. Sí, pero no, por eso te digo, o sea, de que es intenso, pero en general todo rito
como la palabra lo dice, y los santuarios, como también lo describiste, es así, ¿no? Exacto. Es un rollo bien, bien grueso. Pero ¿sabes lo importante de eso? Que queda el aprendizaje. Porque imagínate que hubiera sido solo matar una hormiga. No, pésimo aprendizaje. Para mi parte, sí. Yo no quiero matar a un animal porque voy a pecar. Y como te digo, voy a pecar eventualmente. Es como que me pongas actualmente a matar un perrito. Pues. A mí un cordero todavía me lo como. Pero un perrito. Si me dicen, mira, ahí creo que tal vez sí dejaría de pecar. Dicen, por cada pecado que hagas vas a tener que matar a un perro. Ahí sí lo consideraría. ¿Va, viste? Eso es. Pues Es yo para eso, creo, no creo. ¿No? yo entiendo, ¿Cómo? creo que el punto de vista de Daniel, porque yo igual pensaba lo mismo, decía, a la madre, qué grueso, pero pues como yo lo llegué a ver, fue decir, en esa época, estamos hablando de la época de Moisés, en donde los castigos eran más severos, las reglas eran más severas. eh, Cuando vos pecabas, o sea, lo que sabían de la Biblia y lo que sabían de Dios era que la paga de pecado era muerte y punto. Entonces vos automáticamente estabas destinado a morirte. Pero Dios en su gracia todavía dijo, va, vos no vas a morir, o sea, pero lo va a hacer un cordero por ti. Entonces te doy este animal que representa, en el caso del cordero recién nacido, representaba pureza, para que transfieras tus pecados a ese animal y lo sacrifiques. Entonces, como decía George, sí tienen un aspecto de aprendizaje, pero más allá de eso era para que desde esa época que las reglas eran distintas, eran más estrictas, Dios estaba demostrando su gracia a través de no morir en el momento de pecar, pues porque pecábamos constantemente, la raza humana pecaba ya a cada rato. Es más, en esa época el paganismo era, si nos vamos a la época de Salomón, cuando en algún punto en estas sesiones vamos a ver de Nabucodonosor, Daniel, Nabucodonosor y todo eso, yo siempre me quedo sorprendido de cómo el rey Nabucodonosor, después de ver los milagros que presenció, pues, de los hermanos con los leones en la fosa de los leones, cómo es que no se convirtió al cristianismo en el momento. Y es que en esa época el ocultismo, el espiritismo, pues esto sí es pura conjetura mía, pero yo tiendo a creer que era más vívido, o sea, sí mirabas, o sea, tanto alguien que creyente en Dios podía hacer milagros y alguien que adoraba, que tenía dioses paganos, también podía hacer cosas impresionantes. No, y lo Entonces, confirman, se sí, confirma en Éxodo. es cierto, En ¿no? Éxodo cuando los milagros con los egipcios, que los egipcios también imitaban los milagros de Moisés. Entonces, eso es lo que digo yo, realmente era una época totalmente diferente, en donde la única forma, previo a la venida de Cristo a la tierra, de expiar tus pecados, era a través de ese método. Y todavía, o sea, todavía es como agradecimiento del ser humano de tener ese método, porque si no, pues tenían que sacrificarse, pueden morir, ¿no? No hay que sacrificarse, morir. Entonces creo que al final, porque yo también cuando era pequeño decía, qué triste al corderito, sí, sí no tiene la culpa, ¿va? Y yo creo que varias veces me puse a llorar cuando me contaban las historias de que sacrificaban a los corderos, pero, pero, No te dejaban de otra. El hecho de venir y si pecabas o te morías o matabas un cordero. Ese era como que... Depende también por tu clase social, recuerdo bien, si por tu clase social podías matar un pichón, porque digamos, si vos no tenías tanto sí, dinero, ajá, pues no podías... todos tenían acceso a un cordero, pero eso ya es Ajá. como, al final siempre era, obviamente no es que ibas a morir si no lo hacías, sino que era dentro del cristianismo, bajo las leyes del cristianismo de esa era, Judaísmo. del judaísmo, perdón, Cristo todavía eh, no había llegado. ajá, perdón, del judaísmo, la forma de expiar tus pecados era esa, podías seguir pecando y tal vez no morías, pues, pero como Me quedo con eso. ajá, me quedo con... O sea, prefiero matar al cabrito porque al final no vaya a ser No, si no me voy a que- morir. Porque te lo pongo, si me lo pones así, ahí sí lo haría. Por ejemplo, me pones, pecaste y, bueno, o te morís o pedís perdón. Ah, bien, perdón, mato el cordero. Pero si no me muero, me prefiero no matar el cordero.
Pues te lo pongo como punto de vista. Sí, no, y te entiendo, pero al final, como el objetivo también era llegar al reino de los cielos, o sea, en el morir y encontrarse con Cristo y lo que viene después de la muerte, o sea, después de la muerte, ya vivir en un futuro con Dios, al final la razón por la cual querías expiar tus pecados era por eso, para tener el corazón más limpio posible y obviamente dentro del sacrificio no era un sacrificio sin intención, sino que sí había yo no sé si más adelante lo vamos a ver, pero sí hay no, un método en donde genuinamente te obliga a sentirte un poquito, o sea, con arrepentimiento, y lo hacían con tristeza y lo hacían con deseo de no volver a hacerlo. Puede ser también el hecho de matar un cordero, creo que a cualquiera nos generaría esa sensación. Pero más allá de eso, sabían que ese rito no lo ibas a hacer si no estabas como en el día de hoy, cuando pedimos perdón por nuestros pecados con una oración o la forma en que lo hagamos, no lo hacemos solo por hablar, no lo hacemos solo por decirlo. Entonces, igual era en esa época. Era un conjunto de intención, de arrepentimiento principalmente, y con el objetivo de que Dios te perdone para en algún futuro, después de morir y después de esa época, volverte a encontrar con Cristo, con Dios, en este caso. A mí también me surgió una duda. Suponete, nosotros con la Eucaristía en la Iglesia Católica, no sé si es una representación de esto, solo que sin la parte del continuo. Voy a explicar esa representación. Eso tiene más una representación Pero digamos, me imagino que ha de haber nacido de todo este plan plan de salvación y toda la representación, y es simplemente otra versión de lo mismo, ¿no? Sí, sin la parte del continuo. Y no, es que tengo que explicarlo. O sea, sí hay cosas parecidas, pero recuerda que es una mezcla de un montón de cosas. Pero sí tiene algo parecido. Solo que el día es diferente, es más astrológico. No, sí, digamos, a grandes rasgos, usted mencionaba yo, digamos, que quieren mantener el continuo y el continuo lo quieren hacer con la Eucaristía. Sí, sí, te entendí. Ajá. Interesante, ¿no? Ahí deberíamos aplicar una ley de Benford. Ahí voy a explicar lo de la ley de Benford, muchas veces. Es una cosa que me enteré hoy, pero voy a aplicar para un montón de cosas, hasta para religión. Así que lo voy a poner para un capítulo. Pero la entendiste así matemáticamente o lo que representa. Que matemáticamente vos puedes formular la forma en la que dónde puedes encontrar un fraude. ¿Sí sabías eso de la ley de Benford? Yo lo leí, por eso, ahorita que lo mencionaste, por eso. Buenísimo. Comenté, pero es más, a mí me pareció como para entenderlo exactamente, tiene que ser un matemático, pues, porque es bien científico, digamos, ¿no? Sí, pero también el concepto de lo que representa, se entiende, como te digo. Pero la forma en que se formula es la que digo yo, bueno, es la que eso es pero como una luz en el universo, ¿sabes? Porque sí es bien. No, fíjate que no, o sea, hay un capítulo de eso en Netflix, se llama Conexiones, la serie, es un documental. En Conexiones, en el tercer episodio, ahí hablan de la ley de Benford, y una chava lo utilizó para redes sociales. O sea, la chava no sabía nada de la ley de Benford, pero quiso formularla en en las aplicaciones, y le salió que de los que quedaban hasta abajo, o sea, simplemente ella quería saber lo que tenía en común de todas las amistades y todas las sociedades que se van a seguir entre ellos. Y los que quedaban hasta abajo resultaron ser bots de Rusia. O sea, ella logró encontrar un fraude dentro de las redes sociales, y fue la primera. Y ella dice, hasta ni siquiera fue complejo. Entonces, bueno. Sí, solo buscando la relación con la ley. Exactamente. Déjame investigarlo bien. Vamos a ver si lo podemos relacionar o no, ¿verdad? Porque tal vez yo puedo fallar ahí o no.
quién quita. Como hay Pero, también un programa ahí en Netflix de eso, de la numerología, que todo el universo está, ¿cómo era? Está relacionado con los conectado. números, ¿verdad? Ajá, Exactamente. conectado con los números. Entonces, todo Eso es sí muy, voy a hablar. muy parecido a lo del Brentford, ¿verdad? O sea, son números los que manejan ahí, ¿verdad? Exactamente. No, y está el clavo, porque de eso vamos a hablar un capítulo nada más de simbolismos y numerología. Y qué tiene que ver con todo esto y por qué estamos conectados con eso, y la religión también tiene un papel muy importante en eso. El código de Da Vinci, man. Código Da Vinci, cabal. Ah, No, pero me alegra que hoy sí se despertaron para hablar del tema. ¿Algún otro comentario? ¿Otra pregunta? ¿No? Bueno, estamos sobre el tiempo y de verdad que les agradezco por su atención. No se pierdan este jueves a las 8, siempre. Vamos a tener lo de la segunda parte de esto, que es explicar cada simbolismo y cada significado. Obviamente nos hemos adelantado explicando que ya sabemos que es Cristo, pero ¿por qué? Es la parte importante. Pues nada, que tengan feliz noche y que... Órale.